Hola a todos y bienvenidos al canal de Twitch del Informa Joven de Murcia. Estamos muy contentos de teneros aquí con nosotros y bueno, en estas semanas vamos a ir abordando diferentes temas que creemos que os pueden interesar. De todas maneras, si tenéis alguna propuesta podéis decírnosla a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web www.informacionjoven.es. Informajoven.es, perdón, vamos a decirlo bien, que si no luego no nos mandáis las propuestas. Bueno, soy Sara Bellán y en esta aventura me va a acompañar mi compañero Miguel Martínez. Miguel, saluda. Hola, ¿qué tal a todos? Y un placer estar aquí. Un placer estar contigo. Bueno, vamos a comenzar. El tema de hoy, como todos sabéis, son los mensajes de odio en redes sociales. Las redes sociales, las nuevas tecnologías han venido para quedarse y nos han traído cosas muy beneficiosas, como por ejemplo podemos hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, saber todo lo que pasa en nuestro mundo, en este mundo, pero sin embargo pues les han dado la oportunidad a esos temidos y odiados haters de los que vamos a hablar mucho en esta tarde. Vamos a contar con un montonazo de expertos, con psicólogos, con asociaciones, con influencers, con gente que ha recibido este tipo de mensajes y que ha sabido hacerles frente, ha salido de ello. Así que pues nada, esperemos que, bueno, también que participéis mucho porque gracias a Twitch tenemos aquí el chat, os estamos leyendo, queremos que preguntéis a nuestros invitados, que nos contéis vuestras experiencias, queremos saberlo todo de vosotros y también que nos preguntéis cosas a nosotros, porque no, también podemos responder nuestras cosas. Por supuesto. Así que pues nada, Miguel, ya me callo. Cuéntanos qué invitados van a haber hoy. Bueno, en primer lugar, como te he dicho antes, bien hallado estar aquí en este primer programa de Informa Joven y para empezar, invitados de lujo que vamos a tener en este primer programa. Vamos a disfrutar un montón con nuestros invitados. En primer lugar, bueno, vamos a hablar con una persona del Colegio Oficial de Psicología de la Universidad de Murcia. También es coordinadora del grupo Arte Terapia, a ver si lo digo bien, ahora sí. Además de ser psicóloga, también es profesora, es pianista, bailarina, bueno, un poquito de todo. Un artista, vamos. Sí, Soledad Hernando, que estará con nosotros. Hola, Soledad. La saludamos, aquí está. Hola. Y bueno, la segunda invitada que vamos a tener también es Alba Sánchez, es una influencer murciana con, si no me equivoco aquí, más de 82.000 seguidores en redes sociales. Se dice poco. Se dice pronto. Y bueno, hablando también de las redes sociales, ya que es un tema que está muy actualizado en 2021, no solamente Instagram, no solamente Twitter, también hay que tener en cuenta el streaming, como lo que estamos haciendo aquí en el canal de Twitch, y los youtubers. Y hablaremos también con José Carrasco, un famoso youtuber de San Pedro del Pinatar, que ahí lo tenemos, que nos va a contar su historia. Ahí está, José, hola, ¿qué tal? Bueno, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Y la última invitada, María Pina, de la Asociación Columbares, que si no me equivoco, tiene un proyecto en mente. Sí, ahora nos contará María. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar, ya es hora. Y bueno, queremos empezar hablando de un tema de actualidad, una noticia que nos tiene desolados a todos, a toda España. Las redes están que arden, es sobre la noticia de la muerte de Verónica Forté, una gran actriz española. Y bueno, este tema, las redes están que arden porque nos hemos dado un poco de más cuenta de la importancia de la salud mental, que no es ninguna broma, que es una enfermedad como toda cualquiera. Y para ello tenemos a nuestra psicóloga, vamos a aprovechar. Soledad, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sara. Mira, te queríamos preguntar, porque la salud mental parece que muchas veces ni siquiera tiene importancia, pero queremos profundizar también en por qué salen estos haters. O sea, nacemos así, nos hacen así. ¿Qué necesidad tiene la gente? ¿Cómo una persona puede dormir tranquila sabiendo que está haciendo daño a otra persona? Bueno, los haters, como todos, tenemos siempre una tendencia agresiva, eso va con el ser humano, desde que estamos en el planeta Tierra. Lo que ocurre que si nacemos en un entorno con una gestión emocional, afectiva, sana, nuestros padres, nuestros profesores nos van dotando de herramientas, de habilidades sociales y de gestión emocional para hacer frente al día a día. ¿Qué ocurre? Que hay personas que no han vivido ese entorno familiar sano, no se vinculan afectivamente de manera sana y esa agresividad que han adquirido no saben cómo canalizarla.
De ahí la importancia de la educación y de la salud mental. Estos son los dos ámbitos, los dos pilares para poder mejorar esta problemática de hoy en día, que, repito, no es nueva. Lo que sí es nuevo es en las nuevas tecnologías, porque esto es algo que se ha incorporado recientemente y que no nos han enseñado a usarlas. Nada es malo ni bueno en sí mismo, las redes son estupendas, nos comunican, como bien habéis dicho en la presentación, pero ¿quién nos ha enseñado a hacer un buen uso de ello? Claro, al final la clave está en la educación. Y yo leyendo Twitter, que a mí me encanta Twitter, y estaba leyendo esta mañana y un chico sobre este tema decía: se suicida un famoso y todo el mundo se preocupa por la salud mental, pero luego tu colega, tu amigo, te dice que no quiere salir, que no le apetece porque solo le apetece estar en la cama, porque realmente está sufriendo una depresión, tiene un problema y te ríes, ¿no? Entonces hablaba un poco así del postureo. ¿Por qué seguimos teniendo miedo a decir que vamos al psicólogo, que necesitamos ayuda? Bueno, fijaros, una de las consecuencias positivas de la pandemia ha sido que ha visibilizado la necesidad que tenemos los seres humanos de un acompañamiento en salud mental. Hasta ahora, en España, estaba estigmatizado. Nadie hablaba de que tenían necesidad de acudir a un psicólogo o a un psiquiatra. Como bien has dicho, estaba mal visto. Cuando tenemos una sintomatología física, rápidamente acudimos a nuestro médico de familia. Pero no es así cuando tenemos ansiedad, depresión o algún desequilibrio anímico. Creo que la pandemia ha hecho que se manifieste como una necesidad, y voy a ser positiva. Yo voy notando en mi entorno que la gente se atreve a ir y se atreve a compartirlo. Ya está dejando de ser tabú el ir a un psicólogo. Claro, también la clave está en la educación, ¿no? Tú también eres psicóloga, pero además eres profesora del Colegio Capuchinos. Cuéntanos, con el incremento también de las redes sociales, ¿has experimentado y has visto cómo los niños están cambiando un poco de conducta? ¿Cómo es desde los pequeños? ¿Cómo actúan? Sí, mira, en educación lo que notamos cada vez más, esto va creciendo, es que los videojuegos que tienen contenido violento y que en casa no hay regulación del tiempo hacia ello por parte de las familias, son niños que cada vez demuestran más agresividad. No podemos dejar a un niño todas las horas que quiera frente a una máquina que igual los adultos no hemos supervisado qué contenido aporta este juego. Eso tenemos que regularlo los responsables, que somos los adultos. Claro, y también los padres también tienen ahí una labor muy importante. Pues a muchas eso gracias, me refiero, Soledad. la educación empieza en casa, empieza en la familia. Eso es importante, Claro, siempre. sí. Pues muchas gracias, Soledad. Ahora, si puedes, te quedas un ratito para los próximos debates. Si no, pues ha sido un Claro placer sí. que te conectes con nosotros. Muchísimas gracias. Siempre es un placer, Soledad. Muy bien, sigo Hasta con luego. vosotros. Vale, gracias. Genial. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Alba. Alba es una influencer que tiene más de 82.000 seguidores. Ella es murciana y hemos visto cómo los influencers, los personajes públicos, muestran su vida personal, muestran lo que opinan, lo que no opinan, lo que hacen, dónde compran. Lo muestras todo, básicamente. Y entonces a lo mejor seguidores que un día te quieren, al día siguiente te critican, te dicen un comentario que no deberían decirte, no sé, eso también yo creo que debe afectar. Hemos estado investigando y hemos visto la cantidad de famosos que reciben diariamente pues mensajes de es que te voy a matar, es que no sé qué, así. Pero es que no se puede vivir. Pero es que actores, futbolistas, Sí, en definitiva, todas las ramas. Efectivamente, al final te critican por cualquier cosa, incluso por un jersey que llevas que no le gusta, eres criticado. Entonces, al final, pues ese machaque. Alba, cuéntanos un poco, tú que eres una influencer, ¿cómo se puede vivir así? Bueno, yo, gracias a Dios, no tengo un constante machaque, pero sí que es verdad que he recibido en estos años, llevo como unos 3, 4 años con las redes y sí que he recibido unos cuantos, gracias a Dios no machaque, pero sí que lo he recibido y es verdad que poco a poco estoy intentando acostumbrarme, Llevarlo. aunque esto no habría que acostumbrarse nunca, a llevarlo y sobre todo lo que estoy intentando últimamente es darle visibilidad, aunque también se me critica a veces por eso, porque no le des bola, digamos, no le hagas caso, pero a mí me gusta muchas veces visibilizarlo para que vean lo que hay, lo que te puede afectar, porque a lo mejor un día a mí no me afecta nada y hay un día que me pilla más triste y sí que es verdad que no hay que negar que me afecta y
o sea, me han hecho llorar por redes sociales, por un comentario, un mensaje. Yo me he puesto aquí a llorar, vamos, como una magdalena. Entonces, siempre intento hacer ver que detrás de las pantallas hay personas y que tenemos que empatizar un poquillo y pensar en cómo va a sentir la otra persona ese mensaje que estamos enviando. Y pues intento darle bastante visibilidad siempre, si no siempre a todos, pero a los que creo que la merecen. Muy bien. Y bueno, sí que es cierto que al final las redes sociales, como bien hemos hablado antes, reflejan el día a día, Alba, pero hay algunas personas en las que aparentan muchas veces, por ejemplo, cuelgan una historia en Instagram en la que se ven, por ejemplo, feliz, es lo que se conoce como el postureo, aparentar lo que realmente uno no siente o no sé si en ese sentido me entiendes. Por ejemplo, yo sí, cuelgo entiendo. Sí, cuelgo, por ejemplo, una foto en la que yo, por ejemplo, estoy feliz en el parque comiendo pipas cuando, por ejemplo, no puede ser así. Y en ese caso, ¿por qué decidiste contar tu historia de superación? Bueno, yo me abrí la cuenta por motivarme yo, por seguir otros perfiles, por un poco encontrar motivación en otras cuentas. Sí que es verdad que al final fue creciendo, pero mi objetivo de abrirme la cuenta no era crecer, ni era dedicarme a esto, ni mucho menos, sino simplemente seguir a cuentas con un objetivo común al mío y encontrar ese acompañamiento, esa motivación para llevar una vida sana, buscar recetas un poquillo. Y al final, pues, no sé, empecé a crecer, a la gente empezó a gustarle el contenido. Y ya sí que es verdad que cuando fui creciendo, pues me dije, oye, voy a seguir, que parece que va bien. Claro, a mí tu cuenta me encanta, ya lo sabes. A mí lo que veo en tu cuenta también es cómo ayudas a motivar a las personas y cómo muestras también un poco la realidad, porque ahora también hablando de los jóvenes y, bueno, nosotros somos jóvenes también, a ver si... Hablando de los jóvenes y todo eso, pues parece que al final siempre se sigue a la influencer que está súper delgada, que crea estereotipos, que lleva la ropa de la última marca de no sé qué, de no sé cuántas. Y a mí lo que me gusta de tu perfil es que es real. ¿Cómo lo haces? A veces te cuesta decir todo tal cual, tan real. No me cuesta porque hay una cosa que a veces me dicen mis amigos que creo que es de los mejores piropos que me pueden decir en Instagram, que me dicen, es que eres tú tal cual cuando hago tonterías, porque si hay algo que yo intento siempre en mi cuenta es ser natural, y cuando yo estoy mal o estoy triste o me pasa cualquier cosa, si tengo que llorar o si estoy enfadado o lo que sea, o sea, a mí me gusta mostrarme tal cual soy, porque al final es un reflejo de mi vida. Y si yo un día no estoy para estar por las redes, pues o no aparezco o aparezco y digo que estoy mal o que tengo un mal día, que me han echado, lo que sea. Claro. Entonces creo que por eso he creado un poco ese vínculo con mis seguidoras y demás, porque como que me ven muy de tú a tú. Eso es el feedback que yo recibo siempre de la gente, que intento no posturear, como ha dicho el compañero, y si claro, estoy mal, estoy enfadado o tengo el pelo así y estoy horrible, pues salgo igualmente, y si estoy monísima, pues me muestro monísima. Entonces intento mostrarme 100% cómo soy y cómo llevo la vida. Mira, nos están hablando nuestros seguidores y Cristina dice, Alba es así desde que era una mengaja y tal cual un amor de niña. Ay, qué bueno, qué buen están mensaje, ahí tus seguidores apoyándote. Pues muy bien, Alba, pues muchas gracias. Quédate un ratito si puedes con nosotros y participas en los debates, ¿vale? Perfecto. Gracias, Alba. Luego también están preguntando... Sí, había una pregunta que había salido antes, pero Leticia, que no nos hemos dado cuenta. Leticia Albacete dice que ¿no creéis que se necesita una ley que regule la impunidad en redes sociales? Pues vamos a hablar sobre eso, tenemos varios debates y uno de esos, además tenemos un vídeo preparado, muy o sea que no os preocupéis, ser pacientes, que vamos a hablar de muchísimos temas, pero eso, seguir preguntando también a nuestros, aprovechar que están aquí y que para preguntarle, bueno, pues todas vuestras dudas. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema, vamos a hablar también de que los mensajes de odio están un poco también extendidos en las redes sociales, en referencia también al racismo. En este caso, una noticia que salía en los medios nacionales es que aseguran que el 30% de los mensajes de odio que circulan por las redes sociales van dirigidos a menores inmigrantes, y en este caso yo aquí quería abrir un debate sobre estos mensajes.
Sí, bueno, también, sobre todo la Asociación Columbares tiene un proyecto. ¿Dónde está María? Te veamos en pantalla, ahí está con nosotros. Tienen un proyecto que se llama Está en tu mano, si no me equivoco, y lo tratan, ahí me encanta porque lo tratan justo desde la educación. Van a universidades, van a colegios para tratarlos desde ahí, para luchar contra la xenofobia, contra el racismo. Cuéntanos, María, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, buenas tardes. Pues nada, Está en tu mano es un proyecto de la Asociación Columbares que está financiado por la Dirección General de Atención Inclusión y Atención Humanitaria y por el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea. Y el objetivo, como has dicho, es el de sensibilizar para prevenir los mensajes de odio. Entonces vamos a diferentes sitios, o sea, vamos a centros educativos, a universidades donde nos llaman, y también intentamos luchar contra el discurso de odio donde están presentes este discurso de odio, que son en redes sociales. De hecho, hace muy poco hemos entrado a TikTok y estamos también, porque es donde más están presentes, TikTok e Instagram. Y entonces, pues también estamos allí subiéndonos a Tren y subiéndonos a diferentes canales de comunicación que son donde están presentes, pues para luchar desde dentro. Y la verdad es que eso, que bueno, están saliendo temas muy interesantes, como cómo se legislan estos mensajes de odio. Es un debate bastante interesante, pero también complicado. Y nada, me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Soledad, y es que tenemos que tener en cuenta que actualmente han nacido nativos digitales que no están alfabetizados digitalmente. Entonces, si los que tienen que darle esas pautas son progenitores, padres, pero pues claro, no están ahí, no tienen esas herramientas, pues tenemos un problema como que hay que abarcar desde diferentes, principalmente centros educativos en general. La sociedad tiene que ponerse las pilas en este sentido. Muy bien, pues seguiremos hablando contigo, ¿vale? Voy a hacer una pregunta a Alba, antes de que se vaya. Alba, ¿estás por ahí? Sí. Lucía Leal ha preguntado una cosa sobre redes sociales que dice: una de las propuestas que plantea algunos influencers es que cada cuenta en una red social esté vinculada a un DNI. ¿Consideras que esa puede ser una solución factible? Hombre, si no la solución, creo que puede ayudar bastante, porque es verdad que yo, la gran mayoría de mensajes que recibo así de hater o así un poco feos, casi todas son cuentas falsas con que te entra y tiene 000 y ni te siguen ni nada. O sea, son cuentas que se crean simplemente para hacer daño. Entonces, si le ponemos un poquillo más difícil el acceso, aunque seguro que encontrarán manera, pero cuando más difícil pongamos el acceso a esa cuenta, pues yo creo que disminuiremos un poquillo el acoso. O de esas cuentas esas que tienen una foto rara o que no tienen directamente fotos. Que tiene 0 seguidores. Que tienen 0 pues seguidores. Pasa que no, te sigo. El 90% de las cosas así malas que he recibido siempre han sido de cuenta falsa o de alguien que no... Vamos, claro, que no es porque es que tú a una persona no te acercas y le dices pues cualquier insulto, fea. Pues no, pero claro, en redes sociales cualquier persona puede hacerlo. Me creo una cuenta falsa sin eso y entonces ahí está el problema. O sea que a mí me parece muy buena solución, la verdad. Ojalá lo haga porque es una manera de arreglar este problema. Sí, yo también estoy de acuerdo en que también se ponga esta solución. Bueno, con eso que has dicho, hay una campaña que hicieron hace poco una influencer también que vive aquí en Murcia, que se llama Mara, no sé si la conocéis, de Croquetamente, que es bastante famosilla, y hizo un estudio y salía a la calle y insultaba o se metía con la gente así directamente, y veía la reacción de la gente y lo incómodo que era, y la verdad que chocó muchísimo y fue bastante viral y estuvo muy muy bien para que lo pusieran en la tele y lo viera todo el mundo, la verdad. Claro. Dicen, hay que penalizar con una jurisdicción ágil. Sí, ahora hablaremos de eso porque ojalá. Lo que está claro, hay que poner solución. Exactamente. Bueno, el tema leyes es complicado, pero eso, lo principal, ponerle solución a los mensajes de odio, que eso es lo importante. Muy bien, pues gracias, Alba. Nada. Y bueno, otro tema más, en los mensajes de odio, también vinculados un poco con el bullying. Y bueno, en el caso de nuestro siguiente invitado, bueno, antes de nada, lo que sí que está muy a la orden del día ahora mismo es el ciberbullying, lo que es el bullying en las redes sociales, que eso luego también se puede llegar a trasladar a los institutos. Eso no lo podemos tener, no lo podemos consentir hoy en día. Y la cifra en España en 2021
habla de un aumento del 22% de los casos de bullying entre marzo de 2020 y marzo de 2021. Número exacto de casos, 6.229, Pues según el fíjate. informe Observatorio de Bullying Sin Fronteras. Y bueno, a pesar de que esos acosos constantes de los acosadores hacia gente que no se lo merece en ese sentido, hay personas que se lo toman con humor. Y aquí tenemos a nuestro siguiente invitado que, después de responder con sarcasmo a un mensaje en Twitter que se hizo viral completamente tanto en redes sociales como en los medios de comunicación nacional, es el youtuber de San Pedro del Pinatar, José Carrasco. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Hola, José. Bueno, no te Uy, escuchamos. espérate un No segundo. lo escuchamos. José, Vamos activa a el ver si micro. vamos a ver si lo escuchamos, vamos a esperar. Sí, si no, mientras vemos la noticia. que Claro, ha si salido no el vemos la pantallazo, noticia y Sergio. la comentamos así un poco por encima mientras recuperamos a José Carrasco. Pero bueno, es lo que decíamos, ahí tenemos el tweet que le puso. Dijo una persona en Twitter: yo no quisiera ser la silla, pero mirad la respuesta de José Carrasco. Suelo tener bastante sentido del humor con estas cosas. Nadie querría ser la silla, pero joder, hasta en el cumpleaños, no sé. Ni la tarta me la he comido yo solo, ni estoy celebrando que peso 23 toneladas, por si acaso lo especifico. En fin, empezando bien el lunes. Yo creo que una respuesta que le dio completamente un zasca a esa persona que le escribió eso, pero que al final quedó, yo por así decirlo, yo diría que retratado. Sí, no, y es muy difícil hacer eso, ¿eh? Porque claro, Claro. cuando te están insultando, Hay que a ver quién tener, se lo toma con humor. aparte de coraje, también hay que tener eso, un poco de sangre fría y decir, vale, yo no me voy a derrumbar con esto y voy a tirar para adelante. Efectivamente, vamos a ver si lo hemos recuperado. José, Vamos a ver si lo bueno, tenemos. pues vamos a hablar mientras con Soledad, si os parece. Soledad, ¿sigue por ahí? Soledad, ¿tú qué trabajas? La tenemos, a A ver ver. si la tenemos. Venga, Soledad, tú que trabajas con niños, el tema del bullying es muy complicado, ya el ciberbullying ni cuento, pero el tema del bullying en los colegios es muy complicado. ¿Han aumentado los casos de bullying en los colegios? ¿Y cómo afronta un niño que tiene 10 años y ve que su amigo se está metiendo con él? ¿Cómo tratáis estos temas? Porque es muy delicado. Mira, me imagino que conocéis que existe un protocolo en educación en cuanto detectamos, ya sean los padres en casa, porque el niño ha cambiado su conducta. Cambios de conducta son pues que no duerme bien, tiene pesadillas, tiene cambios de humor frecuentes, demuestra cierta agresividad o cierta pasividad. Nos lo comunican, o puede ser al revés, que haya sido la detección en el colegio. Entonces establecemos un protocolo de observación. Todos los profesores que intervienen con el niño están atentos a ello. No tengo constancia, por lo menos no en nuestro colegio, de que hayan aumentado los casos últimamente, pero suele haber, de vez en cuando abrimos un protocolo. En la mayoría de los casos no hay bullying, porque bullying tenéis que saber que tiene que ser un acoso reiterado. Tiene que haber una intención reiterada, continuada, de una persona sobre otra, de un abuso de poder. Es verdad que, como decía antes, los videojuegos agresivos, el acceso libre que tienen a Internet, a contenidos que no son para su edad, no favorece nada, porque todos aprendemos por imitación. Y hay un aprendizaje vicario que está ahí y es lo que los niños están adquiriendo. Yo, para contrarrestar todo esto, han hablado de una ley, por supuesto, o de que los dueños de las plataformas regulen todos los mensajes, pero yo, quizás por mi trabajo en educación y en salud mental, veo que la solución a todo está en educar en valores, en fomentar la empatía, la asertividad. Cada vez hay más proyectos de inteligencia emocional en el sistema educativo. Nosotros disponemos de 1 hora a la semana para trabajar estas cuestiones en los niños. Esto se aprende desde pequeños.
Yo ahí pondría el acento en educar en valores y evitar que esto se dé. Una vez que se da, claro que sí, hay que regularlo. Pero ¿por qué la sociedad de hoy está tan agresiva? Esto es lo que habría que mirar. Común el bullying. Supongo que de cada persona depende, ¿no? ¿O hay una edad concreta en la que... A ver, un niño o una niña que abusa de otro, o sea, que hace bullying, está diciendo a gritos que le pasa algo, ¿eh? Porque no ha nacido así, algo le está pasando. Cuando vemos agresividad en un niño, hay que mirar qué hay detrás. Claro. Posiblemente algo está ocurriendo en la familia y es su manera de gritarlo. Claro. Bueno, pues nada, muchas gracias, Soledad. Vamos a ver si hemos recuperado a José, aunque oye, están súper activos en el chat. También a preguntar cosas. Muchos comentarios en este primer programa. Uy, que no sé qué hago. Bueno, poco a poco vamos a... Bueno, José, ¿te hemos recuperado? ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues vale, ya perfecto. seguimos. No, yo también quería hacer un apunte en cuanto al tema del bullying porque me llamó la atención, no lo podemos poner porque no podemos, pero vi un vídeo sobre Miquel Montoro, también otro famoso, bueno, youtuber, instagramer. Yo creo que mucha gente que está aquí metida en el directo de Twitch lo conoce. Estuvo hablando un poquito sobre el tema del bullying y la pregunta que formuló es ¿por qué el que se cambia de colegio es el que sufre el bullying y no la persona que lo hace? Yo creo que esa es una pregunta que se podría, no sé, debatir, pero no sé. Sí. Ahí tengo mis dudas. Es que es un tema complicado. Es un tema muy complicado, pero nosotros nos centramos en el tema de los mensajes. Sí. Pero es algo que me llama mucho la atención y que yo creo que pueden los tiros ir un poco por ahí. Sí, además que un niño cada vez más tiene a edad más temprana un teléfono móvil, ya en la comunión tiene un teléfono móvil y en cuanto empiezan a grupos de WhatsApp con amigos, poder, ya no solo en el colegio, ya al final el bullying, el ciberbullying se va a casa también, entonces es lo que ha dicho Soledad, que ya va siendo un progreso continuado y es cuando vienen los problemas. Bueno, a ver si lo tenemos. A ver, José. José, te escuchamos ya. Ahora sí. Ay, ahora sí, bien, perfecto, qué alegría. Bueno, pues ya... Tenía que cambiar de dispositivo, pero bueno. Bueno, mejor. Ahora, bueno, lo hemos comentado antes, ese tweet que tú habías enviado que... Bueno, cuéntanos un poco de qué viene precedido. Bueno, el detonante fue ese tweet, pero ¿de qué viene todo precedido? Bueno, a ver, yo, como habéis comentado anteriormente, soy youtuber, subo contenido tanto a YouTube como a Twitch y realmente pues suelo compartir, pues aparte de todo lo que puedo llegar a compartir de normal, pues comparto también de vez en cuando cosas de mi vida. Claro, en el día de mi cumpleaños subí la foto más inocente del mundo, como después muchas veces se pudo decir, que era la foto con la tarta de cumpleaños. Y sí que es verdad que alguna vez sí que había recibido insultos por mi físico, porque al final soy una persona con sobrepeso. Y ese día, pues bueno, pues uno más en el que pues de vez en cuando al publicar una imagen de mi físico, pues hubo un par de graciosos. Realmente no me siento mal porque al final pues dentro de existe un poco la... Claro. Bueno, yo me lo tomo a veces con humor, el tema de que al final, pues, el meme que se dice de dónde te sientas, si en la tarta o en otro sitio, pues bueno, al final me lo puedo llegar a tomar con humor, pero cuando realmente te va directamente, pues sí que es verdad que en otros momentos te pueda llegar a hacer daño. Y como anteriormente ha dicho Alba, yo decidí exponerlo. Mejor que callarme y pasar totalmente del tema, pues dije, bueno, me parece que puedo hacer una respuesta... Tampoco busqué que fuera un zasca ni una respuesta graciosa, pero simplemente que esa persona viera que a mí no me había sentado mal, porque realmente no lo hizo, y realmente mostrar que realmente simplemente poniendo ese tipo de cosas lo único que estás haciendo es perder tu tiempo, porque a mí no me vas a hacer daño y no sé tú qué estás ganando con ello. Entonces pues fue un poco lanzar ese mensaje y decir, bueno, si a ti te parece divertido bien, pero no le veo la gracia por ningún lado. Efectivamente. No, pero es que, bueno, lo que quería decir es que lo sorprendente es que ese tweet que tú enviaste al final se hizo viral, ¿sí? No solo en redes sociales, lo he dicho antes, también ha salido en medios de comunicación nacionales, por ejemplo en Antena 3, que salió en el telediario.
¿Tú crees que esa persona se esperaba ese zasca que al final se ha hecho famoso, por así decirlo? A ver, realmente no se lo esperaba él, pero yo tampoco. Porque realmente yo cuando puse el tweet directamente me puse a hacer cosas como un día normal y corriente y de repente vi la repercusión que tuvo en redes sociales. No me di cuenta realmente de que se estaba haciendo viral hasta que de repente pasó la mañana, me metí y dije, ¿qué ha pasado aquí? Y no creo que él lo pusiera con una intención de que, además de ganar algunos me gustas entre sus seguidores y un poquito, pues a lo mejor tocarme a mí las narices, realmente no se esperaba eso, ni yo tampoco. Yo realmente, después la repercusión que tuvo fue que me estuve recibiendo felicitaciones una semana entera después. O sea, ha sido el cumpleaños más largo de mi vida y la verdad que una de las cosas que tengo que decir es que ahí yo vi el lado bonito de las redes sociales, que estábamos hablando de que en muchos casos nos genera cosas buenas y en otros pues tenemos este tipo de cosas. Pues en ese momento Claro. yo vi todo el lado positivo, porque realmente las felicitaciones llegaron por todos lados, pero no solo por las felicitaciones, mensajes de apoyo y mensajes de gente que solo tenía palabras bonitas, no tenía ninguna palabra de odio. Entonces pues fue algo agradable y que tampoco me esperaba, la verdad. Sí, a mí me gustaría saber qué le dirías a una persona que está recibiendo bullying, ciberbullying, y que no sabe tomárselo con la misma fuerza que tú, con el mismo humor que tú. ¿Qué consejo le dirías? A ver, yo lo que siempre recomiendo en este tipo de cosas es que cuando tú a lo mejor puedes recibir un comentario en redes sociales y realmente no y te ves afectado, en el cual te pueda llegar a doler, o simplemente porque tú tienes a lo mejor un complejo físico y realmente por algún comentario en la vida real también te pueda llegar a doler, yo lo que siempre animo es que a lo mejor si no hay la confianza con la otra persona o realmente es una persona anónima, pues a lo mejor no se lo vas a comentar directamente a él porque no vas a tener una respuesta positiva. Pero siempre apoyarse en los tuyos, ya sea amigos, familia, porque al final creo que son las personas que realmente te quieren, son las personas que realmente te van a mostrar su apoyo y en las que los momentos difíciles van a estar. Entonces yo creo que siempre es positivo abrirse y cuando una persona sufre por algo, en Claro. este caso por un comentario en redes sociales, por algo físico o por cualquier otra cosa, puedes llegar a decirle a tu hermano, a un amigo, a tu madre, a tu padre, decirle, oye, mira, me ha pasado esto, y buscar un poco el consejo de los más cercanos, y más que el consejo, sino apoyarse en alguien cercano y que ellos mismos te abran la mente y decir, eso que te acaban de decir es que no se fundamenta en nada y no tiene que hacerte daño. Y posiblemente con esa fuerza entre la gente que te quiere, posiblemente te termine dando igual. Sí. Vale, yo quería lanzar una pregunta a todos, ya que os tenemos aquí. Y es que este tema en los medios de comunicación no se le da mucha importancia, este tema de ciberbullying. Hay temas que Claro. son delicados. ¿Creéis que se debería visibilizar más este tipo de temas para la gente, para que la gente sea consciente? Que hable quien quiera. Yo creo que sí, que es importante visibilizarlo, que es por lo que yo he dicho que lo visibilizo, porque creo que a veces no nos damos cuenta. De hecho, muchas de mis seguidores que se asombran, ¿de verdad alguien te ha escrito eso? ¿De verdad alguien te lo escribe? Y yo creo que mucha gente ni se lo cree que pase. Claro. ¿Alguien más quiere aportar algo? No, yo también estoy de acuerdo porque todo lo que para mí creo que muchas veces hay un miedo excesivo a querer ocultar los problemas de la sociedad, en decir, bueno, si esto no lo tocamos realmente no estamos haciendo el efecto de llamada para que más gente lo haga. Yo creo que el problema es que, bajo mi punto de vista, creo que hay que visibilizar más cosas, como el tema, por ejemplo, que hemos comentado anteriormente, bueno, habéis comentado vosotros de la salud mental con el suicidio reciente de la actriz. Entonces yo creo que este tipo de cosas no deberían de salir una vez cada mucho tiempo, sino que realmente es un problema actual de la sociedad y que cuanto más cuanto más lo saquemos a la luz, realmente antes podemos buscarle soluciones. Sí, quiero hablar con María sobre cómo los niños reaccionan cuando vais a dar charlas y tal, pero antes, aprovechando que os tenemos a todos, vamos a lanzar otro debate también muy importante que veo que la gente le está interesando mucho, qué leyes regulan estas plataformas. Así que, por favor, vamos a ver un vídeo sobre qué opinan, porque hemos preguntado a nuestros jóvenes qué opinan sobre este tema, si las plataformas regulan bien, si no. Claro. Vamos a ver. Vamos a ver el vídeo.
yo pienso que tendrían que en cierta parte censurarlo o intentar tomar medidas contra esos usuarios porque pueden afectar a otras personas. Creo que Twitter, Instagram o demás redes sociales deberían controlar los mensajes y los casos de odio. Poner como aviso y entonces si es algo muy habitual en ellos, entonces sí tendrían que tomar acciones y a lo mejor restringir. Pero que no lo bloqueen sin más, que vean de a qué se dedica, a lo mejor ha sido por un comentario solo porque se le ha ido a la persona, vale, pues que se la devuelvan, pero si una vez que se la devuelven solo se dedica a eso y a incitar y a promover el odio, pues bloquearle la cuenta, ¿no? Coger al tío ese y empapelarlo, o sea, denunciarlo y hacer algo, igual que hacen con los violadores. Yo creo que las plataformas están usadas en plan tan globalmente que es imposible que reaccionen de manera tajante ante todos los comentarios de odio que hay a diario en las redes sociales. Un poco de concienciación a posteriori de que no quede solo en, vaya, me han baneado 3 días, pero después vuelvo o me creo otra cuenta de mientras. Bueno, están utilizando algoritmos y han puesto a personas especializadas para controlar este tipo de mensajes, pero yo creo que no es tanto por parte de las plataformas, que también tienen que poner su esfuerzo y trabajar en ello, sino que también es trabajo nuestro. Eliminarlo, eliminar la cuenta o sancionar con algún tipo de castigo a esa persona. Bueno, pues eso es lo que opinan nuestros jóvenes. La verdad han hablado todo muy bien, me ha encantado. Y es que es una cuestión muy importante porque la verdad es que sí que existe una ley. El año pasado, en 2020, a ver si sé en qué año estamos. En el año 2020 salió una ley, la Comisión Europea, que se llama Servicios Digitales. Y entonces, claro, la idea que tenían era que todas las plataformas tuviesen la misma regulación a la hora de tratar este tipo de mensajes de odio. Pero un año después hemos visto y hemos investigado que no, que esto sigue siendo así. De hecho, plataformas como Twitter y todas las redes sociales son ellas mismas las que deciden si tienen que borrar un comentario ofensivo, si no. Y esto genera un problema, obviamente, porque a lo mejor un comentario que realmente no es ofensivo lo borran o tardan mucho y cuando lo van a borrar ya está el comentario en otro país. Entonces, ¿qué opináis sobre esto? A ver, es importante que tener en cuenta que hace falta muchísimo avance porque es una problemática que está que está creciendo mucho, pero sí que es cierto que si nos ponemos el foco en hace un año o dos, no hay ningún mecanismo de regulación. Y ahora mismo, pues, por ejemplo, si se ha reenviado un mensaje muchas veces, si no está verificada el mensaje, no sabe si es verdadero, se van produciendo cambios y creo que hay un cambio que todavía falta, pero que están en proceso. Lo que pasa es que es muy difícil, porque es un mundo tan grande, que al final regular eso, pues las consecuencias son lo que acabas de decir, que luego pues se borran mensajes que no son, porque claro, pues no existen los medios para controlar tanto. Y luego hay una línea muy fina entre la libertad de expresión, el delito de odio. Efectivamente. Es muy complejo. Yo personalmente creo que una de las posibles soluciones, creo que le hemos tocado antes y que encima lo han preguntado por el chat del directo, que es el tema de poder, a la hora de crearte una cuenta, poder identificar con un DNI la persona que tiene la cuenta. Sí, yo no digo que, por ejemplo, al crearte una cuenta, porque tú perfectamente puedes crearte una cuenta anónima, porque por X temas quieres llevar una privacidad, lo comparto, pero si realmente pasas ciertos límites que a la persona, por ejemplo, he sacado. Si yo llego a ser una persona en la cual ese tweet el día después de mi cumpleaños me hace llorar, no tiene esa persona derecho a provocar eso en mí. Entonces, si yo quiero poner una denuncia a esa persona o por el tema de un mensaje de odio, yo tener la posibilidad de, mediante una denuncia, ya no digo solo en la red social, pero poder acudir de una forma más rápida, acceder a un dato de esa persona, a la que verdaderamente tiene la propiedad de esa cuenta, y poder hacer una acción legal mucho más rápida. Porque realmente, si yo llego a denunciar ese tuit por la vía Twitter, realmente ese tuit hubiera continuado, yo creo que a día de hoy seguiría estando si lo ponemos a buscar. Entonces yo no le veo el sentido, vamos, lo que yo creo, a que ese poder solo lo tengan las aplicaciones. Que realmente que hemos mejorado mucho, por supuesto. Solo hace falta, por ejemplo, ver Twitter, que si nos hubiéramos ido hace 6 años, Twitter hubiera sido una jungla. Ahora está mucho más tranquila, aunque siga habiendo cosas que están fuera de lugar, pero es una red social mucho más tranquila. Entonces yo creo que esa medida del DNI me parecería bastante bueno para que uno mismo pudiera asumir
dar el paso y denunciar a alguien. Yo creo que también totalmente, es que además, sí. Perdón. Bueno, sí, Sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo José. Yo no tengo la varita mágica, realmente no sé cuál sería la solución. Yo estoy siempre más en la prevención para llegar a eso, ¿no? Más que en una ley que castigue, pero entiendo que tiene que haber regulación. Lo del DNI lo que supondría es una asunción de responsabilidades, porque todo esto es porque hay un anonimato, ¿no? Y ahí no está la persona. Y ahí es donde sacamos toda esa agresividad. Entonces, estaría muy bien que nos hiciéramos responsables y que hubiera de alguna forma que identificar a la persona. Esto evitaría muchos mensajes de odio. Ahí es donde también yo quería llegar un poquito más, porque cuando tú te creas una cuenta hay gente que, los adolescentes, los críos de ahora, se crean una cuenta de Instagram o se crean una cuenta de Twitter y saben que hay unas restricciones de edad. No sé si son a partir de los 14 años, cuando puedes tener una cuenta. Cambian. 14 años. Y básicamente que mienten por su edad para solamente tener esa cuenta de Instagram y poder ganar seguidores. Sí, que no da ninguna verificación. Tú no hay pones ninguna el verificación, año y claro. ya está. Sí, pero es cierto que lo que ha dicho José es muy importante, pero es verdad que, primero de todo, que el simple hecho de que se pusiese obligatorio lo del DNI implicaría que la gente no se sentiría anónima y yo creo que se acabarían muchos de los problemas. Pero además, es que es súper importante tener en cuenta lo que ha dicho también Soledad, que es que vamos a decir lo mismo, la sensación de impunidad en realidad es falsa, porque si tú decides denunciar, todos los mecanismos de dispositivos, ya sea IP, ya sea en el móvil, están asociados a un móvil que tienen que están asociados a un documento de identidad o a una persona. Entonces, a nivel jurídico sí que hay consecuencias, siempre y cuando, claro, esté dentro de la legalidad de los delitos de odio. Se dicen por aquí, si se implantase esta mayor regulación en la identificación, también se podría tener un mayor control sobre el acceso a los menores. Que ese es otro tema, que es qué contenido ven los menores y todo eso, porque los padres muchas veces tampoco están muy encima. Entonces, pues sí. Bueno, seguir comentando que estamos aquí, que hay un montón y ya Sara, me voy perdiendo. Sara, si me permites, sí que es, por ejemplo, que en televisión podemos ver restricciones de edad, como vemos el numerito cuando ponen los programas de televisión, ponen +6, +12, +16. Eso en las redes sociales no está regulado. No. Y es lo que al final, pues, que genere un tipo de comportamiento hacia esos chavales, por así decirlo coloquialmente, y genera todo este tipo de situación, de esta controversia. Sí. Oye, Alba, si te tienes que ir, dilo. Te despedimos. Me han inscrito que me puedo quedar hasta 1:30. O sea, que bueno. Vale, genial. Vale, genial. José, tú te puedes quedar, ¿no? Sí. Yo de hecho iba a lanzar un tema. Sí, tú lanza. Sí, por supuesto. Lo que quieras. Pues mira, uno de los temas que yo quería lanzar era que, por ejemplo, estamos ahora mismo hablando de los jóvenes, de a lo mejor la restricción que pueden llegar a tener con las redes sociales. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo que yo en su momento, cuando me creé Twitter, tenía 14 años. Y cuando tuve Instagram, cuando salió Instagram, pues me lo creé también, a lo mejor tenía 15, 16 años. No, tampoco era mayor de edad. Pero yo creo que lo que deberíamos de tocar, al igual que yo creo que los mayores, muchos de ellos, no pueden llegar a tener la capacidad de decir, ostras, las redes sociales van de esta manera, voy a controlar al menor de tal manera, porque a lo mejor, pues oye, todavía no están dentro de las redes sociales para poder regularlo. El problema es que yo creo que una cosa que deberíamos de hacer desde la educación sería también basar un poco ciertos valores a los jóvenes para que para que la gente sepa lo que puede hacer y no puede hacer en redes sociales. Evidentemente, el poder hacer, se pueden hacer muchas cosas, pero siempre con una cabeza y decir, oye, ¿por qué yo veo gracioso? ¿Por qué tenemos que dejar que un niño con 13 años piense que meterse en la cuenta de Instagram de un amigo y está un poco rellenito, decirle gordo, es gracioso? ¿Por qué tenemos que pensar que ese niño, porque a ese niño no se le dice, oye, esto no es gracioso? Por mucho que tú estés en tu casa y el otro niño esté en la suya, un gordito a ese otro niño le puede hacer mucho daño. Y creo que ese tipo de cosas, yo creo que además de la educación que a lo mejor se puede decir a la hora de controlar las redes sociales a los mayores, para que tengan el control sobre los menores, también creo que debería de educar a los jóvenes, porque a veces los jóvenes ahora mismo están creciendo con las redes sociales y muchos no saben manejarlas.
Sí, mira, justo es Hay el una tema que pregunta. están diciendo. Sí, Hay una dicen, pregunta ahí. sí, dice, ¿qué consideráis más necesario? ¿Educar a los niños sobre las redes sociales, sobre cómo utilizarlas, o educar a los padres sobre cómo enseñarles a hacer un uso responsable? Ambas cosas Ambas cosas. Ambas cosas, es lógico. son compatibles y necesariamente compatibles. José planteaba, yo creo que es que la sociedad va siempre más rápida que la regulación y aprender el uso, ¿no? Decíamos antes que Internet no es malo ni bueno en sí mismo, es el uso que hagamos de ello. Entonces, los padres, mi generación, no somos digitales. Entonces, hay temas que se nos pueden escapar si no estamos actualizados. Y los hijos, pues tenemos que dotarles de herramientas para hacer un buen uso. ¿Qué ocurre? Que en el sistema escolar muchas veces lo que hacemos es negar el problema. Bueno, yo no me meto ahí, esto no es mi competencia, no traemos los ordenadores y así evitamos el problema. Evitar el problema no soluciona el problema. Lo que hay que decir, esto existe y ¿qué podemos hacer? ¿Qué respuesta damos? Entonces, hay que habilitar horas, clases destinadas a una buena gestión. Sí, te están diciendo... Uy, es que hay mucho. Dice, hay que empezar concienciando a los padres de que hay riesgo en las redes sociales. Pues es justo de lo que estábamos hablando, de que concienciar también a los padres, porque si los padres no son conscientes, como los niños, como sus hijos van a ser... es imposible. Luego también... Los padres estamos muy ocupados. Es verdad que antes había alguien que educaba, ahora hay cuidadores más que educadores en casa, porque padre y madre trabajamos, llegamos cansados y al final dejarles la maquinita, pues te quitas, ¿no? Trabajo y responsabilidad, pero luego esto se te vuelve en contra. Entonces hay que hacer, existen escuelas de padres para un uso responsable de las redes y repito, y en el colegio tenemos que hacer muchas cosas, pero todo esto vamos a remolque de lo que ocurre, vamos tarde. Va poco a poco. Cuéntanos, Soledad, ya que estás aquí, antes de irte, porque ella hace un curso, ¿no?, de arteterapia. Cuéntanos un poco qué es eso. ¿Es tratar la psicología desde la música? Eso también me parece muy interesante. Cuéntanos, ya que estás. Sí, me imagino que musicoterapia, danzaterapia habéis oído hablar. Sí. Yo lo que trabajo es la psicología artística, es decir, utilizo la herramienta artística, que puede ser la pintura, la música, la danza, el teatro, la fotografía, como medio para sacar el mundo interior del paciente. Se establece un triángulo entre el terapeuta, el paciente y ese elemento artístico. ¿Por qué el arte? Porque el arte llega a lugares que no llega la palabra. Estos niños, por ejemplo, que tienen esta agresividad, ellos no van a saber verbalizarte lo que les pasa, pero algo les pasa. En cambio, si les haces dibujar, es muy probable que lo veas. Ahí van a salir muchísimas cosas. Es un buen acompañamiento para poder ir canalizando esta agresividad que tienen estos pequeños. Te van a contar cosas que ellos mismos no saben contar. Sí, que no saben contar con palabras. Claro. Se expresan mejor desde dibujos. Muy bien, mira, están aquí. Ah, mira, otra pregunta. Lucía Leal está a tope preguntando. Muy bien, Lucía. Dice, ¿creéis que una de las claves para el uso responsable de los menores es que los padres sean modelos, roles a seguir? Muchos de ellos les dicen que no abusen de las redes cuando ellos pasan horas pegados a un teléfono. Eso sí que lo he visto mucho yo. Bueno, yo incluso a lo mejor con mi hermana estoy con el móvil haciendo una cosa importante y ya jugamos a tal, y yo, sí, espera un segundo. Yo creo que no solo los jóvenes, estamos todos enganchados con los... Todos estamos enganchados. Entonces los hijos dicen, vamos a ver, si me estás diciendo que yo no coja el móvil, escúchame tú y mírame a los ojos. ¿Qué hacemos con eso? Soledad. Yo creo que es importante poner siempre como un horario. Yo que he trabajado, yo soy logopeda y he trabajado mucho con peques y siempre yo creo que los primeros que también tenemos que dar un poquillo de ejemplo en casa también somos nosotros, al igual que ya sea en eso como en valores, en lo que mamamos un poco en casa, y creo que poner unos horarios tanto nosotros mismos como a los hijos es súper importante para ellos, porque si nosotros, como bien ha dicho, nos están viendo todo el rato con el móvil, obviamente eso lo van a ver lo normal y es lo que van a defender. Entonces creo que poner un horario
para ese uso, y controlarlo sobre todo hasta ciertas edades es súper importante. Sí, también dice por aquí la importancia del tiempo. Y bueno, pasar tiempo con ellos. También sigue... Claro, tenemos que mirarnos, abrazarnos. No puede la tecnología, la máquina no puede sustituir las relaciones humanas. Tiene que complementar, ¿no? Yo me puedo comunicar ahora con una amiga que vive en Brasil, que de otra manera no podría. Eso es una maravilla. Lo que no puede ser es que sustituya mi relación con mis hijas a diario. Entonces, una tecnología humanista sería el ideal. El problema, yo vuelvo siempre a mi trabajo, claro, en educación, las leyes educativas están relegando todas las asignaturas humanistas y eso es un error. Ahora más que nunca hace falta realzar los aspectos humanos para saber acompañar este momento tecnológico. Un ejemplo de lo que indicaba Soledad con lo de que tenemos que relacionarnos más, no centrarnos en la tecnología. Lo tuvimos durante 3 meses, el año pasado, con la pandemia, y cuando salimos del confinamiento, pues fíjate tú, alegría, abrazos, que eso al final es lo que se agradece. Y que somos humanos y somos necesitamos humanos, tocarnos, besarnos, abrazarnos, necesitamos... un poco de contacto Claro. físico. Al final la mascarilla también hace eso, que no nos pegamos ni la cara entera. Cuanto más nos alejemos de nuestra esencia, de lo humano, más vamos a sufrir y peor vamos a vivir. Claro. Y bueno, en cuanto también al contenido en redes sociales, que también tiene que estar regulado a una cierta edad, pero también a unas ciertas horas, y también poniéndolo un poco en combinación con los videojuegos. Hemos hablado de que esos videojuegos como por ejemplo de disparos, de pistolas, pueden generar actitudes violentas, y es lo que también los jóvenes en YouTube ven muchos directos de gente que está jugando. Y bueno, también aparte de hablar con Soledad sobre estas actitudes, hablar con José Carrasco. No sé, ¿qué opinas tú sobre todo esto que ves? A ver, yo es que creo que en cierta manera, cuando una de las cosas que yo creo que es bastante importante para que al final los jóvenes también crezcan con una buena educación a nivel de redes sociales, es que, por ejemplo, en el tema de videojuegos o en el tema de entretenimiento, hace 10 años, 15 años, no teníamos, hace 10 sí, pero hace 15 no teníamos, por ejemplo, una plataforma como puede ser YouTube o como puede ser Twitch, donde en cierto momento un niño o una niña puede meterse a ver cualquier canal de un youtuber o de un streamer que le guste y que se pase horas viéndole. En vez de ver los dibujos, pues está viendo eso. Entonces también lo que a ellos se le pega son los comportamientos de esa persona que está viendo. Entonces, claro, cuando estamos ya hablando más en tema videojuegos, muchas veces cuando vemos la reacción o cuando vemos que un niño pierde en cierta manera el control o tiene unas tendencias a veces un poquito más agresivas, es porque realmente está a veces copiando, sin él realmente entender lo que está haciendo, está copiando una mecánica de alguien al que él sigue y que él cree que está bien. Por eso considero que también es muy importante que la gente que se dedica a esto tenga Los también responsabilidad sobre sus streamers. Tiene una labor también fundamental porque son la influencia de los jóvenes. Correcto. Totalmente. Por eso yo personalmente en el tema de directos y tal, cuando por ejemplo veo algún comportamiento que no veo racional y que no veo lógico, siempre lo corto por lo sano. De hecho, por eso a veces puse ese tweet y cuando veo algún tipo de insulto lo saco a la luz y digo, esto no se tiene que hacer. No porque me sigan niños, pero sí que mostrar una actitud coherente a la sociedad y decir, vamos a ver, esto no se debe consentir por mucho que yo me esté exponiendo en cualquier plataforma. Claro. Además de que esto también lo quería trasladar no solo a, por ejemplo, YouTube y demás. Yo, por ejemplo, que he sido, que soy entrenador de fútbol, creo que cuando un niño se relaciona en cualquier actividad, ya sea de deporte o de cualquier actividad extraescolar, creo que también es importante que todos los profesionales que se puedan dedicar al contacto con niños que sean un ejemplo. No solo se lo podemos dejar todo a los padres, porque es verdad que los padres sí que lo pueden controlar en casa, pero 2 padres trabajadores que realmente no pasen realmente demasiado tiempo con los niños, el tiempo que por ejemplo pueden estar viéndome en su casa, primero sentado en el sofá viendo mi directo,
luego que si va a un entrenamiento mío y está conmigo en un campo de fútbol. Todo eso al final, yo como entrenador o yo como creador de contenido, al final le estoy influenciando. Entonces, Claro. Y todas esas profesiones que al final rodean la actividad de un niño también son muy importantes. Sí, hay que ser responsable. Los profesores también tienen una labor fundamental. Claro. Hacer caso a los niños. Un niño te dice, oye, tengo un problema, me está diciendo algo, no decir, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Eso también lo he escuchado yo mucho. Claro. Bueno, dile que te pida perdón, dile que no sé qué, porque al final son muchos niños y dices, pero no, hay que ser conscientes de la realidad. Alba, te despedimos ya. No te quitamos más tiempo. Te tienes que ir. Muchas gracias Muchas gracias, Alba. por estar con nosotros. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Muchas gracias por Gracias. contar conmigo, chicos. Hasta luego, Alba. Adiós. Adiós, Alba. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues quiero hablar de un tema con María, porque María sé que tiene muchas cosas que contar, trabaja en la asociación, como hemos dicho, Columbares, y quiero que nos cuentes un poco cuando vais a los colegios, cuando vais a las universidades y ven realmente la importancia que tiene esto y las consecuencias que tiene estos mensajes de odio. Cuéntanos, ¿se ven sorprendidos o cuentan experiencias de ellos mismos? Claro, nosotros, bueno, vamos a los centros educativos de secundaria principalmente, aunque también vamos a, bueno, a centros principalmente a secundaria, pero vamos donde nos llaman, como he dicho, asociaciones, universidades. Entonces, al final, donde estamos presentes este discurso de odio, donde tenemos que incidir más, porque la educación es totalmente lo más importante, la prevención, pues hacemos charlas participativas con ellos, hablando de diferentes temáticas, Claro. pues sobre los mensajes de odio, sobre el racismo, son los colectivos que más sufren los discursos de odio, que son pues racismo, xenofobia, LGTBI-fobia, machismo, aporofobia, para quien no haya escuchado esta palabra, el rechazo Sí, al pobre, primero. y nos centramos dentro también de, aunque se puede considerar racismo, la islamofobia, porque está creciendo mucho, y en general, al final, las diferencias son lo que causan este rechazo. Entonces, claro, charlamos y partimos de la premisa y se lo decimos a ellos que es un espacio seguro, que pueden contar sus experiencias, pueden contar lo que quieran, pueden decir lo que piensan, aunque esto pueda ser, pues, puedan tener tintes racistas y tal, siempre y cuando, o sea, que empleen sus opiniones porque nos interesa escucharlas para Sí, reconducirlas, saber cómo está. Claro, es importante porque si tú le dices lo que está bien y ellos no en ningún momento interactúan, pues se siguen quedando como están. Entonces, pues eso, les decimos que lo importante es que digan lo que piensan, pero de una forma respetuosa y sin faltar a sus compañeros. Eso siempre. Entonces, Sí. claro, pues salen cosas súper, digamos, interesantes, pero han salido de todo. Entonces, claro, pues al estar todos los días, porque estamos todos los días en el centro educativo, con las charlas y luego también hacemos pinturas murales, hacemos taller de debate, hacemos un montonazo de actividades para interiorizar esta parte del discurso, o sea, de la prevención del discurso de odio. Y bueno, al final yo creo que la conclusión, primero de todo, es la banalidad del mal, como decía Hannah Arendt, una filósofa, que al final no son conscientes del daño que hacen, porque no lo son. Si tenemos en cuenta que es muy fácil lanzar un insulto, un mensaje de odio desde una pantalla, porque, claro, nadie te está viendo, no estás mirando a la persona cómo se siente. Si tú tuvieses que decirle ese mismo mensaje mirándolo a la cara, pues evidentemente sería mucho más difícil, porque cuando miramos a la cara, pues ves la emoción de la otra persona. Y luego la sensación de impunidad falsa que dan las redes sociales. Entonces, pues la verdad es que han salido cosas, me vienen a la cabeza mil historias y cosas muy chulas que cuando se dan cuenta piden perdón. Y eso yo creo que es lo más bonito. Y luego, o sea, la conclusión que nosotros hacemos, aparte de activar la empatía, el pensamiento crítico, porque no tenemos que olvidar que los bulos y noticias falsas Sí, eso es un alimentan tema de el discurso debate que Hablaremos tenemos ahora ahora. después. Sí. Claro, pues nosotros, bueno, les damos herramientas, ¿no? Pero también les decimos que hay una frase muy chula de Martin Luther King, que no sé si voy a decir bien, pero algo así como: no me preocupa el grito de los violentos, o sea, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Entonces nosotros lo que hacemos es motivar también a las personas que a lo mejor no son ni emisores ni receptores del discurso de odio, pero sí son, que sí presencian, para que nunca se queden callados, porque al final es algo como muy banal el discurso de odio, que en contexto educativo se traduce a bullying, se traduce a un acoso, y hace muchos años, muchísimos años,
pues eso, para que desde su posición, pues si algunos son más valientes no, son más asertivos, que apoyen a la persona, Sí. que lo cuenten. Sí. Entonces, pues eso, una Sí, posición activa, digamos. Claro, lo que te he dicho, que muchos niños no se dan cuenta de realmente el daño que están haciendo, y cuando llega una persona Claro. como ella y le dice, oye, esto está mal, estás haciendo esto, a la otra persona le molesta. Yo he trabajado con niños y muchas veces se pelean, y he visto cómo realmente no se dan cuenta del daño que hacen, y cuando llega a su amigo y le dice, me molesta esto, por favor no me lo digas más, realmente son buenos niños, ¿no? Y dicen, perdón, no me he dado cuenta, lo tienen como una broma, y entonces ese es el problema del bullying al final. Y quiero que me cuentes, porque tengo curiosidad sobre el racismo que hemos hablado antes. Los niños, ¿crees que ha aumentado el racismo entre los más pequeños? Absolutamente. O sea, es una evidencia que ha aumentado. De hecho, una de las principales causas de delitos de odio, la primera en España, es el racismo. Si no creo, al 99,9%, que es el racismo y la xenofobia. Al final, como decía, que sé que lo voy a hablar ahora a continuación, pero las noticias, o sea, los bulos, porque no son noticias falsas. Los bulos lo que han hecho es que han alimentado este discurso de tinte racista a un nivel que asusta, porque la primera temática que trabajamos precisamente es el racismo. Y entonces, pues como les damos un espacio seguro para que cuenten lo que piensan, sueltan cosas que son bulos, pero de manual. O sea que sí, bueno, Claro. hubo una clase entera de quinto de primaria, atención, de un colegio que nos llamaron porque había un caso de bullying y bueno. Y entonces pues nos llamaron y decían, todos estaban convencidos de que las personas que venían en patera, que cobraban, le daban una paga, le daban un patinete y un móvil a todos los que venían, que era así, pero todos, y todos lo habían visto en Antena 3, o sea, una cosa que al final, que primero que bueno, que no es cierto, bueno, no voy a entrar en desmentir el bulo, pero luego al final fue súper bonito, porque nosotros les dimos herramientas, les dijimos, todos lo habéis visto, ¿no? Porque decían que lo habían visto en las noticias, en Antena 3 en concreto, o sea, fue muy gracioso. Y entonces yo le dije, bueno, les dimos las redes sociales porque a ellos tienen, aunque no deberían, tienen Instagram, tienen TikTok y funcionan muy bien, que nos pasasen la fuente oficial por el Instagram. Y por la tarde, esto fue por la mañana, y a las 3 de la tarde teníamos en Instagram un mensaje de uno de los niños, porque era de quinto de primaria. Y decía que muchas gracias por la charla, que es muy interesante, que la haya buscado, y nos mandaba noticias de periódicos oficiales desmintiendo esa noticia, bueno, no tan... Pero fue muy interesante, porque dices tú, nuestro trabajo funciona, o sea, es muy bonito. Nosotros recibimos un feedback de niños, pues niños y niñas trans, niños del colectivo LGTBI, refugiados de cualquier colectivo de los que hablamos, y nos dan las gracias porque se visibiliza, se normaliza, se naturaliza un poco su situación y lo agradecen, y es muy bonito, la verdad. Sí, vamos a introducir ya el tema de la fake news con una pregunta de Pablo, bueno, una pregunta, una afirmación. Es que dice que los medios de comunicación cumplen un papel muy importante, como hemos dicho antes, y que en muchos casos fomentan los mensajes de odio y la fake news. Y no solo eso, también los padres. Las conversaciones que hay en casa, que parece que los niños no se dan cuenta, escuchan, se dan cuenta, son unas esponjas que absorben todo, y hay que también llevar cuidado con esto. Antes de un poco introducir el tema de debate, sí que es cierto que los medios de comunicación tienen esa responsabilidad a la hora de tratar un cierto tema, como puede ser el bullying, como puede ser el tema de la salud mental. Sí que es necesario que se debe de informar, de tratarlo con calma, para que eso pueda generar tranquilidad a la gente que reciba esas noticias. Que totalmente. Tiene que ser muy delicado eso al final. Totalmente. Bueno, pues hablamos un poco de la... Soledad, ¿te tienes que ir? Claro, sí. Sí, me da muchísima pena, porque el debate es interesantísimo. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Tiene evaluación que tiene el yo entro profesor. ahora, para que luego digan que los docentes no trabajamos. Bueno, sepa que no solo damos clase. Bueno, pues, efectivamente. Soledad, muchas gracias. Gracias, Soledad. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias, Miguel. Encantados nosotros. Adiós. Chao. Hasta otra. Hasta luego. Hasta luego. Pues precisamente hemos hecho desde Talento Humano, son 3 proyectos, aunque se conoce como uno, pero son 3 proyectos. Uno de sensibilización,
Otro que el que hemos hablado, otro de acompañamiento a personas inmigrantes. Por eso la importancia de que se han aumentado los delitos de odio. Y es de acompañamiento psicológico y jurídico a personas. Y luego el de investigación, o sea, que investiga cómo está presente el discurso de odio y la discriminación en la región de Murcia. Y el otro que está muy relacionado con lo que acabáis de decir. Tratamiento informativo sobre el discurso de odio, tratamiento informativo sobre la inmigración. Y es brutal, o sea, como el papel tan importante que juegan a la hora de eso, de los marcos que se construyen. Lo que habéis dicho al principio, una palabra tan inocente como puede ser MENA, menor extranjero no acompañado, cómo se ha vuelto con tintes tan racistas, o sea, ha cambiado su significado realmente a algo muy negativo. Y eso pues es importante. Y luego todas las noticias que hemos analizado de medios de la región de Murcia, todas, bueno, solo una de las 104 analizadas hablaba de la importancia de luchar contra el racismo y la xenofobia. El resto tenían tintes muy negativos, bastante negativos, digamos. Sí, también han aumentado los discursos de odio, las fake news, también con Fíjate que hay un mensaje que dice que los medios de comunicación es de Pablo, que cumple un papel muy importante y que en muchos casos también fomentan mensajes de odio, fomentan fake news en lo que estamos hablando. Sí, es lo que hemos tienen dicho esa antes. responsabilidad los medios de informar, de educar también, por así decirlo. Sí, efectivamente. Y también las fake news, claro, nosotros a lo mejor recibimos un mensaje de nuestra tía, nos llega una noticia y al final pues te la crees porque dice, bueno, pues si me la pasa mi tía es porque será fiable, ¿no? O nuestra madre o nuestro padre. Entonces ese es el problema. También quiero resaltar, por favor, la importancia de desmentir. También está maldito bulo, que os invito a que lo sigáis porque la verdad que hacen un trabajo súper importante porque sobre todo con el tema del coronavirus, las fake news se dispararon. También el tema de los hackers, que no hemos hablado de eso, pero es muy importante porque llevar cuidado porque aprovechan cuando la persona está más débil. Cuando hay mucha desinformación y pasa algo así muy importante, claro, es cuando aprovechan para desmentir todas estas cosas. Así que, bueno, yo por favor llamo a que llevéis cuidado. De hecho, nuestro invitado José Carrasco ha estudiado periodismo y él también entiende cómo funciona todo el tema de redes sociales, cómo funciona también las fake news. José. Pues sí, la verdad que después precisamente de que, por ejemplo, como tú has comentado, estudiar periodismo, lo que te das cuenta es que cuando te llega una información, querés contrastarla y que si te suena raro, decir, vamos a ver, esto que me estás contando, ya sea de tu tía, de tu madre, decir, oye, vamos a analizar esto porque me parece que te estás equivocando. Y muchas veces yo creo que los bulos es por gente que realmente termina escuchando un mensaje de por aquí, un mensaje de por allá, termina creando ellos mismos un mensaje y lo termina compartiendo. Es verdad que cuando un medio de comunicación sí que saca una noticia, como por ejemplo han comentado ahora mismo por el chat, de que cuando una noticia se equivoca, cómo pueden, digamos, compensar el daño a las víctimas, eso es más complicado, pero realmente creo que cada uno deberíamos de hacer una labor de cuando un mensaje nos suena demasiado extraño. Yo siempre se lo digo, por ejemplo, a mi madre. Mi madre, cada vez que ella ve las noticias, me suelta 3 titulares. Yo le digo, a ver, mamá, de los 3 que me has dicho, 2 no me cuadran para nada. Y me pongo a buscar la información, se la enseño y me dice, vale. Y ahora es cuando la termina de entender. Y muchas veces con este tipo de mensajes, con lo que a veces también, relacionándolo también con el tema de los niños anteriormente, al final es que lo que se comenta en casa, si al final la idea ha sido de que a los inmigrantes le llegan con una paga y con un patinete y al final lo escuchan en casa y los niños no saben interpretarlo bien, se quedan con la idea más básica y realmente no le están dando la información adecuada. Y yo creo que eso es importante, querer tratar la información de la mejor manera. Claro, de los titulares engañosos también, cuidado con eso que te pone ahí cuidado también. Tal, y luego pinchas y no tiene nada que ver, también cuidado con eso. Hay una en la investigación ahí, que hemos hecho, en la investigación que hemos hecho sobre una parte va destinada a bulos, y la mitad de la población encuestada, que ha sido 630, comparte las noticias sin leerlas solamente por el titular. Efectivamente. Atención. Claro. Y con eso pues, entonces, al final se dispersan es importante. más.
Es muy Yo importante. creo que mucha gente eso, se para nada más que en leerse el titular. Si es que no... Sí. Y dicen, esto es importante, lo mando a todos mis grupos. Y al final, una cosa súper importante también que creo que tiene que tenemos que poner en el foco es que no es, bueno, la posverdad, no sé si conocéis lo que es la posverdad, pero entiendo que al final la gente se cree lo que interesa, o sea, está en consonancia lo que ella piensa. Entonces, cuando somos un poco racistas o somos un poco de lo que sea, y esas noticias refuerzan lo que nosotros pensamos, pues es más fácil que nos las creamos. Entonces, pues el pensamiento crítico no se activa. Y estoy totalmente de acuerdo, Sara, con lo que has dicho de que los padres juegan un papel fundamental, porque nosotros escuchamos discursos en los centros educativos que no son suyos porque son muy pequeños para decir esos discursos, son discursos que escuchan en casa. O sea, que ahí hay que hacer un trabajo como... Sí, que se lo llevan de casa ya. Sí. Luego, mira, ya la última pregunta, que se está acabando el tiempo, dice: ¿cómo se pueden reparar el daño que producen estos mensajes a las víctimas? Porque detrás de cada mensaje hay una víctima, detrás de cada noticia. ¿Cómo se puede reparar? Muy Yo creo difícil, que esta pregunta es una pregunta muy difícil. Puede cerrar muy bien el programa y también puede resumir un poco lo que hemos estado debatiendo durante todo el programa. Yo creo que es una pregunta bastante complicada porque al final el daño que se produce no se repara, porque yo cuando se ha empezado a hablar de José, cuando él contaba su experiencia, lo que se hizo viral, yo pensaba, o sea, yo creo que es muy desagradable, porque aunque él responda bien, es desagradable que la gente sea así que tenga una falta de empatía y yo creo que ese daño, no sé, ojalá que todo el mundo lo llevase también como él, pero de forma general estoy segura de que nosotros en el centro educativo hemos visto muchas cosas y una de las cosas que más repara este daño, o aunque sea un poco, porque no al 100%, el daño que se ha hecho no se puede reparar, es el que el agresor se dé cuenta y de alguna forma pida perdón. O sea, eso es lo más cercano a la reparación. Claro. Pues sí. Pero es difícil. Es muy difícil, pero yo creo que con el perdón, al final el perdón, la empatía son claves que hemos visto. Perdón, empatía, educación, espíritu crítico. Totalmente. Yo creo que esta respuesta la puede responder mejor José, porque él como persona que sufre este tipo de discurso, yo creo que él mejor que nadie podría decir qué se puede hacer. A ver, realmente estoy muy de acuerdo con lo que has dicho porque yo creo que al final, si tú, por ejemplo, tomas cualquier insulto que te puedan llegar a hacer o en este caso el daño que se puede producir, realmente es complicado que la víctima verse compensada o realmente que la víctima se le borre el dolor que ha sufrido, pero sí que es verdad que cuando tú ves que la otra persona se da cuenta del impacto que ha podido generar y realmente yo ya no digo que incluso pida unas disculpas más o menos sinceras, más trabajadas o menos, pero que esa persona reflexione y diga, pues la próxima vez no lo voy a hacer. Yo creo que eso al final yo creo que sería lo que la víctima o el daño que podría hacer en este tipo de casos, yo creo que sería la mejor solución. Pero claro, también es muy complicado que llegue. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Vamos a ver un vídeo y terminamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Nosotros. Yo pienso que tendrían que en cierta parte censurarlo o intentar tomar medidas contra esos usuarios porque pueden afectar a otras personas. Creo que Twitter, Instagram o demás redes sociales deberían controlar los mensajes y los casos de odio. Poner como aviso y entonces si es algo muy habitual en ellos, entonces sí tendrían que tomar acciones y a lo mejor restringir. Pero que no la bloqueen sin más, que vean a qué se dedica, a lo mejor ha sido por un comentario solo porque se le ha ido a la persona, vale, pues que se la devuelvan, pero si una vez que se la devuelven solo se dedica a eso y a incitar y a promover el odio, pues bloquearle la cuenta, ¿no? Coger al tío ese y empapelarlo, o sea, denunciarlo y hacer algo, igual que hacen con los violadores. Yo creo que las plataformas están usadas en plan tan globalmente que es imposible que reaccionen de manera tajante ante todos los comentarios de odio que hay a diario en las redes sociales. Un poco de concienciación a posteriori de que no quede solo en, vaya, me han baneado 3 días, pero después vuelvo o me creo otra cuenta de mientras. Bueno, están utilizando algoritmos y han puesto a personas especializadas para
controlar este tipo de mensajes, pero yo creo que no es tanto por parte de las plataformas, que también tienen que poner su esfuerzo y trabajar en ello, sino que también es trabajo nuestro. Eliminarlo, eliminar la cuenta o sancionar con algún tipo de castigo a esa persona. Muchas gracias a todos, también al chat, nos ha encantado que participéis, os esperamos próximamente, ya iremos anunciando en redes sociales próximos temas. Y bueno, al final la base de todo hemos visto que es la educación, el pensamiento crítico, sobre todo el respeto, menos odio, más amor, saber que todos somos iguales, que al final las diferencias nos enriquecen, que tenemos que querernos y que antes de mandar un mensaje en redes sociales tenemos que ser conscientes de que detrás hay una persona a la que le podemos hacer mucho daño y que no todo vale en redes sociales. Muchas gracias, por mi parte ya está. Miguel, ha sido un placer compartir esta charla contigo. Pues muchas gracias a ti, Sara, y gracias a todos por vuestra atención en el programa. Recordad que también tenéis toda la información desde Informa Joven, redes sociales, Twitter, Instagram, y que si queréis proponer más temas, no solamente tenéis que decirlo para próximos programas. Un saludo y hasta la próxima emisión. Gracias.